Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro seminario La Desolación de Jerusalén. Es la última presentación que tenemos planificado aquí en esta serie, el número 9. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga también en esa hora. Querido Padre que moras en los cielos, muchas gracias por esta mañana, por la salud, por poder estar aquí y grabar esos mensajes. Que sean ellos de beneficio para los que oyen, los que participan, los que están buscando entender cuáles son las cosas que nosotros necesitamos saber en este tiempo. Querido Dios, que eso aporta y nos puede dirigir en esto según tu voluntad y a través de tu sabiduría y la ayuda del Espíritu Santo, la cual necesitamos en cada instante. Le queremos pedir para todos los que participen, para los que oyen y ven más tarde las presentaciones, también para los que están aquí trabajando con nosotros en el equipo técnico. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos colocado un nuevo set de notas que me imagino va a ser el último por ahora, aunque tiene varias partes todavía en inglés. Voy a estar trabajando en esto, vamos a traducir esas notas y Dios mediante vamos a poder sacar eso de una forma más completa en algún momento en el futuro cercano. Tal vez como un pequeño librito reuniendo todos los textos necesarios de esa cronología y por supuesto todo traducido también. Entonces aquí en ese set de notas que pueden encontrar en nuestra página web librito.org hay una sección que se llama documentos y ahí lo pueden bajar. Ese documento reemplaza a todos los otros y como dije va a ser el último. Por ahora también lo pueden encontrar en futureforamerica.org. Aquí entonces nos encontramos en el año 1932. Eso es la página, no tenemos páginas aquí, más o menos en poco más de la mitad aquí de ese documento. Para recapitular, hemos leído Joel. En Joel hemos visto 3 insectos que hacen un trabajo de destrucción y un cuarto que lo finaliza. Hemos estudiado el primer insecto, que era la oruga. Gracias. Y yo dije que eso es la fase que comienza directamente después de la formación o después de la experiencia de 1854 en adelante hasta 1884. Después tenemos el saltón. La fase de 1884 hasta 1919. En esa fase hemos entrado ayer el revoltón. Una fase en la cual se establecen libros de un nuevo orden. Hay una cita de Elena White que dice que se escribirán libros de un nuevo orden. No he puesto esa cita aquí, no sé por qué. Tal vez, Alfonso, me puedes ayudar. Tal vez podemos encontrar esa cita y lo vamos ahora a mencionar dónde se encuentra. Libros de un nuevo orden. Tengo que ver dónde estaba ese texto, una predicción de Elena White, y eso acontece en ese tiempo, cuando los libros se reescriben, cuando se cambian los libros escritos, cuando se introducen, cuando Prescott introduce sus ideas, lo hace público del continuo, etc. Y ese tiempo todavía estamos en ese tiempo. El último insecto es la langosta. No hemos todavía llegado a ese tiempo. Vamos a tratar de finalizar esa fase hoy también. Entonces, en esa temporada en la cual la iglesia publica las nuevas ideas, toma un rumbo escrito, ahora en forma escrita, las nuevas ideas del continuo
y asociado con esto, antes ya, las ideas sobre la inspiración, el alejamiento de la convicción que todo lo que Elena White escribió era guiado por el Señor. Todo eso dirige a la iglesia a una fase diferente ahora. Y vamos a ver cómo esos eventos toman velocidad y tienen resultados aún más graves. El trabajo del insecto destruyendo lo que había en la experiencia de los padres, aquí en ese tiempo ya aún más se debilita y se destruye. Esa experiencia que tiene su expresión aquí en esos dos diagramas, un fundamento de nuestra fe. Ahora, con la introducción de la nueva idea de continuo, básicamente todo lo que está aquí escrito derrumba. Y yo personalmente he escuchado de diferentes teólogos, de pastores, que lo que está aquí escrito tiene varios errores y no lo podemos tomar más así como un fundamento, una cosa sobre la cual podemos establecer nuestro entendimiento de la profecía y de la Biblia. Entonces, en 1932, ¿qué dice aquí? Vamos a leer un texto de un hombre que se llamaba Cottrell. Vamos a usar muchos citas de él de aquí en adelante. Ya le voy a presentar quién era ese teólogo. Dice en un documento que vamos a presentar ya ahorita mismo, en 1932, la conferencia concluyó que era necesario actualizar el entrenamiento y calificaciones de personas que entraban al ministerio de la iglesia. Y votaron para establecer una escuela de teología. Lo que antes se había hecho de una forma no tan formalizada, ahora tiene que obtener formas, estructuras como los tienen los otros, como ya desde el siglo XVI había escuelas de teología o aún antes. Esto condujo al establecimiento en 1934 en Pacific Union College, de lo que primero fue llamado The Advanced Bible School. Y en 1937 fue movida esa escuela a Washington, D.C., donde asumió el nombre Seventh-day Adventist Theological Seminary. El segundo evento fue un requisito impuesto al College of Medical Evangelists, que hoy en día es la Loma Linda University, de que los alumnos aceptados para el curso de medicina fueran graduados de colegios acreditados. Ok, aquí tenemos dos eventos, dos momentos. Uno tiene que ver con los alumnos de medicina, otros con los de teología, en los cuales la iglesia toma medidas para que se establece otro nivel de educación. Esos dos eventos lógicamente hicieron necesario que los colegios actualizaran sus facultades, incluyendo desde luego sus maestros de religión. Cuando los colegios enviaron a miembros de sus facultades teológicas para entrenamiento avanzado en tales temas como idiomas bíblicas, historia antigua, cronología, arqueología y antiguos manuscritos bíblicos, gradualmente llegaron a entender la importancia de los principios y procedimientos del método histórico en formar un correcto entendimiento de la Biblia. Lo que pasa ahora es algo muy increíble, porque a pesar de esas necesidades de establecer otro nivel de educación, lo que la iglesia hace, lo que los teólogos a cargo hacen, es cambiar también el esquema, el plan de la educación. Y se introduce algo que él llama método histórico. Vamos a ver que ese método histórico hoy más bien es conocido como el método histórico crítico. 1932. Lo que hasta ahora ha sido en la cabeza de algunos líderes, de algunos teólogos, de algunas personas en nuestra iglesia y trajo mucha controversia. Ahora 15 años, 17 años después de la muerte de Elena White, se establece en una forma para que sea la
educación oficial para todas las nuevas generaciones de pastores y también de médicos. 1933 ya hemos visto aquí en nuestro repaso ayer de la historia del Biblical Research Institute que aquí había ese bill of sale, ahí en ese año se vende, digamos, los derechos, se venden los documentos y pasan, digamos, de las manos de la familia White a las manos de la iglesia, algo que no había sido establecido de esa manera en el testamento de la hermana White. Um, 1935. Estamos ahora de lleno ya ahora en esa fase. Como vimos ayer, también fase de las controversias acerca del centro White. Se empieza a establecer en 1935 el método histórico crítico en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El proceso básicamente se concluye en los años 1960. Dice Cottrell, antes de 1935, los expositores adventistas de la Biblia, por lo menos generalmente, estaban siguiendo al método prueba de texto de investigación bíblica. Dos eventos aparentemente no relacionados de esa década condujeron a una gradual transición hacia el método histórico a través de los siguientes 25 años, con el resultado de que para los 1960 la mayoría de los eruditos bíblicos de la Iglesia habían adoptado este método. Queridos hermanos, tenemos aquí un fundamento para esa discrepancia en nuestra iglesia hoy en día, de los cuales quieren seguir a lo que escribe Elena White, a lo que habían dejado como herencia los pioneros, y a la mayoría, especialmente también los líderes y teólogos, las instituciones oficiales, que eso no es posible, rechazando esos mensajes, prohibiendo hasta que se hable desde el púlpito con el texto de Elena White en la mano o sobre profecía. El método histórico crítico, vamos a entrar entonces en ese estudio y a ver qué pasó aquí y qué tiene que ver esto. Raymond F. Cottrell ha sido un doctor, o si yo entiendo bien, doctor, que en los Estados Unidos, adventista, de teología, que toma un papel aquí importante. Él nos dejó un papelito que se llama en español la parte que desempeña la hermenéutica bíblica en preservar la unidad de la iglesia. Es un papel, no es un libro, que fue escrito en 1996. Abajo ustedes ven el enlace donde lo pueden bajar de nuestra página web o en la sección de documentos, ahí está en original, en inglés. El Ministerio Futuro de América está haciendo traducir ese documento de momento, y me imagino que pronto, ya gran parte, casi todo está traducido, está en la revisión, va a estar también accesible en español para que los estudiantes de esos temas lo pueden investigar en sus detalles. Dice él, para estos modos de lectura bíblica no se necesita adiestramiento, no sé si... Bueno, tal vez no elegí aquí la parte ideal para entrar en ese estudio. Lo que Cottrell en ese papel nos explica es que hay dos métodos. Según él, hay básicamente dos métodos en la iglesia adventista. Uno es el método de texto. Método de texto de prueba.
Y eso va en contra de otro método histórico, como Cottrell lo llama, pero solo él lo llama así. En realidad es llamado el método histórico crítico. Parece que él quería un poco ocultar esa énfasis de método histórico crítico. ¿Qué son esos dos métodos? El método histórico crítico es un método que no se toma muy en serio ya hoy en día. La última letra. Texto de prueba. Gracias. Ese método es un método que es fácil de usar. Tú necesitas solamente la Biblia para hacerlo. Nada más. Aunque sería aconsejable que también usas una concordancia. Facilitaría ese trabajo. Para nosotros hoy en día aún más fácil es usar las Biblias electrónicas que incorporado tienen la búsqueda y eso sirve para reemplazar a la concordancia porque te muestran, por ejemplo, una palabra todas las veces que aparece en la Biblia. O si tiene tu Biblia incluido un diccionario Strong's, otro diccionario del griego y del hebreo, pues específicamente dice yo quiero esa palabra hebrea. Por ejemplo, la palabra tamid, así tal cual como aparece en Daniel, y ver dónde aparece esa palabra en la Biblia y te va a salir 104 veces, por ejemplo. Y el método histórico, el método texto de prueba no hace otra cosa que si tú llegas a una pregunta, a un asunto en el texto bíblico, con la ayuda de la apariencia de ese mismo asunto o la misma palabra en otros libros o otros capítulos de la Biblia, eso te ayuda para aclarar la pregunta que tenías. Si yo quiero saber qué significa la serpiente en la Biblia, entonces debo yo buscar todas las apariencias de la palabra serpiente en la Biblia y de esa manera voy a sacar conclusiones y voy a aprender que hay la serpiente en ese uso y en ese uso, en ese uso. Y tengo que aplicar entonces para mi texto cuál es el uso apropiado según las circunstancias ahí que yo encuentro en los diferentes textos y en la comparación de los textos. Entonces eso es algo en realidad muy fácil. Una palabra que no me aclara, entonces yo encuentro el significado a través de la apariencia de esa palabra en otras circunstancias del texto bíblico. ¿Okay? Eso es el método de texto de prueba. Para probar un texto, uso otro texto que me prueba el significado. Ese es el método que Guillermo Miller ha usado. Ese es el método que los pioneros han usado, que Elena White siempre ha usado. Pero eso no es el método que hoy es un método bien visto o favorecido. Y para nada es un método que se divulga hoy en día o que se aconseja para que se haga uso del método. No obstante, entró en el siglo XX o a fines del siglo XIX, tengo entendido, siglo XX, otro método en el mundo de la teología. Y ese método es más sofisticado y tiene también diferentes formas o diferentes escuelas así más o menos lo podemos decir. El método histórico crítico, como dice la palabra, o como dice el término, investiga la historia del texto. Si yo tengo un texto aquí, por ejemplo, yo tengo un texto de Zacarías, el libro Zacarías, yo quiero leer aquí una profecía en Zacarías, una visión, por ejemplo, que aparece aquí en capítulo 3. Yo no debo, según ese método histórico crítico, yo no debo usar el texto de prueba. Porque según el texto de prueba yo miraría qué significan los símbolos, los detalles, por ejemplo, los dos olivos que aquí aparecen, donde aparecen otra vez en la Biblia. Y de ahí yo saco conclusiones. No solamente son así sustantivos, sino también acciones o actividades que yo debo buscar o debo mirar.
Por ejemplo, cuando el profeta llora o cuando el profeta se desmaya, etc. Esas cosas con el método de texto de prueba yo miro y busco en la Biblia para entender qué significa aquí. Y es el método como la iglesia adventista se levantó y surgió de entre las otras iglesias protestantes. Bueno, no es un método que solamente los adventistas han usado, es el método que los protestantes siempre han usado también. Aunque hoy tampoco ya no lo usan. Entonces el método histórico crítico, cuando va a la visión de Zacarías, lo que ese método hace básicamente es, hay que estudiar la historia. ¿En qué momento Zacarías vivía? ¿Qué eran las circunstancias? ¿Cómo era su educación? ¿Qué era la cultura? ¿Qué eran los pensamientos, los deseos, las actividades en aquel tiempo? Entonces, entendiendo la historia, el tiempo, el idioma, tú puedes tal vez llegar a ciertas conclusiones si tienes suficiente luz para ello. ¿Okay? Tú tienes que entender el texto en su contexto histórico. Porque según ese método, Zacarías no escribió el texto para ti. Claro que no, porque no te conocía, ni sabía que iba a ser un texto para el futuro. Él escribió el texto para su gente en aquel tiempo. Entonces, esto es el punto de vista de ese método histórico crítico. El texto fue redactado para esa gente que vivía en aquellos tiempos. Una limitación aquí se impone. Nosotros hemos mencionado desde el comienzo que entendemos que la Biblia y el Espíritu de Profecía claramente dicen que todas las profecías tienen más importancia para nosotros y fueron más bien escritos para nosotros que para su propio tiempo, en el tiempo en que vivía el profeta. Así dice, a ver, otra vez lo voy aquí a colocar en Mensajes Selectos, tomo 3, página 386. Pero entonces el método histórico crítico procede diferente. Con la ayuda de la investigación arqueológica, histórica, del idioma, tú puedes entonces tratar de alcanzar a entender qué quería decir Zacarías o cualquier otro escritor de la Biblia en su tiempo, en sus circunstancias, con su conocimiento, con su cultura, con su humanidad. ¿Okay? Crítico es ese método, por supuesto, porque está, digamos, con cierta cautelosidad ligando al texto bíblico. El texto bíblico aquí, digamos, hay que entenderlo en sus circunstancias humanas. Y de ahí uno saca la conclusión y mira qué es realmente divino en eso y dónde están, digamos, las influencias del ser humano. ¿Dónde está la emoción, por ejemplo, del profeta? ¿Dónde son sus límites de educación, sus límites de expresarse bien en el idioma, por ejemplo? ¿Okay? Entonces aquí son esas dos grandes escuelas que Raymond Cottrell explica y entiende, y de ahí entendemos el texto que continúa aquí en nuestra página bajo el título 1935. Para estos modos de lectura bíblica no se necesita adiestramiento especial o pericia. Pero para el estudio bíblico con el propósito de recuperar, él se refiere a que el método, falta una parte del texto lamentablemente de lo que yo he sacado aquí, él se refiere al método de texto de prueba. Dice que no se necesita adiestramiento especial o pericia. Pero el estudio bíblico con el propósito de recuperar el significado exacto propuesto por los inspirados escritores es esencial una hermenéutica confiable. ¿Y qué significa el término hermenéutica? La palabra hermenéutica proviene de la palabra griega hermenoio, interpretar, que a su vez se basa en el nombre Hermes, el legendario mensajero o intérprete de los dioses,
Una hermenéutica bíblica es un método mediante el cual se interpretan y entienden los mensajes divinos registrados en la Biblia. Entonces, la hermenéutica es un término que se usa en la teología. Otros campos también, pero hermenéutica es una ciencia, ¿ya? Que eso significa el usar, y esa ciencia usa este o ese método. Según él, aquel que trata de interpretar un texto bíblico se tiene que servir de alguna metodología. Y la metodología que se aconseja, ahora vamos a ver eso de aquí en adelante, por Helios, por Cottrell y por la iglesia hoy en día y esos que se enseñan en los seminarios de teología en todo el mundo, nuestros inclusive, ese método para interpretar un texto bíblico. Pero él hace entonces aquí esa pregunta interesante, ¿qué significa la palabra? Y él dice, a su vez se basa en el nombre Hermes. Bueno, yo he colocado aquí, y vamos a ver ahora dentro de poco también algunas imágenes de esa figura, de esa persona Hermes. Un texto simplemente de Wikipedia que nos explica un poco quién era ese Hermes. En la mitología griega, Hermes, en el griego antiguo, Hermes, es el dios olímpico mensajero. El dios olímpico mensajero. De las fronteras y los viajeros que las cruzan, de los pastores. Bueno, eso se refiere a los pastores con las ovejas, pero hoy en día realmente se convirtió en el dios de los pastores de las iglesias. De los oradores y el ingenio y el comercio en general. De la astucia de los ladrones y los mentirosos. Muy interesante, no es lo que Cottrell aquí quiere inducirnos o quiere hacernos entender que a través del método histórico crítico nosotros acudimos a esas cualidades de ese dios Hermes, pero eso, querido hermano, es la realidad. En la mitología romana era denominado como Mercurio. Ahora ustedes pueden ver ahí algunas imágenes de Mercurio, que es el mismo que Hermes, otro nombre tenía cuando era en la cultura griega, en la cultura romana, fotos que he sacado en París, en el Louvre. Ustedes van a ver que él tiene un casco y su casco lleva alas. A veces las alas son quebradas porque habían sido hechas en mármol. Y una postura en la cual se ve a él a menudo cuando el artista lo trabajó en mármol, era que él estaba postrado para atarse las alas a sus zapatos. O sea, eso es la imagen. Hermes era uno que tenía alas en los zapatos y en el casco. ¿Para qué? Para que velozmente él podía correr y trabajar, como aquí dice, mensajero entre los dioses y los seres humanos. Y de ahí viene el significado de la palabra. El que interpreta, el que intercede entre Dios, los dioses y los seres humanos. Él lleva los mensajes y comunica los mensajes de ahí para acá, de acá para allá. Eso era su trabajo. Él interpretaba porque el ser humano no se podía comunicar directamente con los dioses. El himno homérico de Hermes, a Hermes lo invoca como el de multiforme ingenio, polítropos, de astutos pensamientos, interesante, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales dioses. Queridos hermanos, sin querer, nosotros hemos incorporado ese principio en el estudio de la Biblia. Hacemos
el pastor, el teólogo, aplica la hermenéutica, una técnica para entender la Biblia, investigando con la ciencia el significado de las palabras. Pero esa palabra tiene una historia en sí porque viene de Hermes. Y Hermes era ese dios que tenía esas calificaciones aquí, que son puras calificaciones diabólicas. El rasgo principal en las tradiciones sobre Hermes consiste en su papel de heraldo de los dioses, puesto en el que aparece incluso en los poemas homéricos, compartiendo esa función con Iris. Un intérprete que cruza las fronteras con extraños es un hermenois. De Hermes procede la palabra hermenéutica para el arte de interpretar los significados ocultos. En griego, un hallazgo afortunado era un hermaion. Bueno, obviamente la idea de los teólogos en nuestros siglos era que aquí tenemos algo que es oculto. Algunos lo llaman libro con 7 sellos. Y eso que está oculto tiene que ser abierto, tiene que ser liberado. ¿Con qué? Con la ayuda de un método. Ese método debería ser el método histórico, o el método histórico crítico, más bien dicho. Escribimos libros. Hoy en día la iglesia produce libros, lo pueden encontrar en español aún. Por ejemplo, libros que vienen del Instituto de Investigación Bíblica, que nos indican, que guían al miembro de la iglesia cómo debería él estudiar la Biblia. Y él tiene que estudiar la Biblia a través del uso de esa metodología. Creo que normalmente no estamos conscientes de eso. Leemos la Biblia y buscamos significado. Muchas veces procedemos erradamente. Muchos de nosotros leen el texto y acuden a su imaginación y tratan de sacar una lógica o de dar una lógica al texto con las ideas que uno tiene almacenado en la cabeza. Tampoco eso es correcto. Pero sí, algo que nosotros conocemos es que usamos un texto y buscamos otros textos que ayudan a entender e interpretar el texto que nos interesa en ese momento. Eso sí está bien, pero eso no es que el teólogo o que su pastor le aconsejaría. Estoy hablando en general, yo sé que hay pastores que todavía están con ese método de prueba. Más bien, ustedes se van a dar cuenta que son los pastores de una generación de más atrás y no los que recientemente han salido de los seminarios. Continúa aquí de Wikipedia esa definición. Su carácter original de divinidad de la naturaleza peleasca o arcadia desaparece gradualmente en las leyendas. Como heraldo de los dioses, preside sobre habilidad en el uso de la palabra. Demasiados paralelos yo encontré aquí en esa explicación de su Dios con el procedimiento de la interpretación bíblica hoy en día, aún en nuestros rangos. Queridos hermanos, la habilidad de usar la palabra, la habilidad de definir que el texto de Primeros Escritos 74, ahí en ese texto el teólogo nos explica hoy día, Elena White no hablaba del continuo en realidad, él le hablaba de otro tema, él le hablaba de la reaplicación de tiempos y de esa manera hay que verlo en el contexto y la aplicación que uno hace, que él dice que el continuo es el paganismo. Bueno, eso es errado porque si nosotros usamos la habilidad de la palabra, logramos torcer ese texto y darle otro significado. Mejor aún si nosotros introducimos, como hemos mostrado ahí, unos textos que no eran ni siquiera parte de la visión original. Preside sobre la habilidad en el uso de la palabra y la elocuencia en general, pues los heraldos son oradores públicos en las asambleas y otras ocasiones. Como diestro orador, era especialmente empleado como mensajero,
cuando se requería elocuencia para lograr el objeto deseado. Entonces, no puede ser así que en la hermenéutica a veces quiere, o muchas veces quiere, lograr un objeto deseado, y tratando a llegar a ese objeto deseado, por ejemplo, defender a una teología adventista sin tener que admitir que continuo es el paganismo, yo trato de acomodar las circunstancias y los textos para llegar a ese objeto deseado. Los que han tenido la posibilidad de seguir las presentaciones del hermano Pippenger en las mañanas durante esa semana y las semanas anteriores, donde él se enfoca sobre el tema del continuo, demostraron que en Daniel 8 no puede ser otra cosa el uso de la palabra tamid aquí que el paganismo, que el continuo. Ustedes habrán visto o recordarán que él mostró como teólogos, como por ejemplo un teólogo que se llama Hikes, trata de modificar su explicación de tal manera que realmente no tiene lógica, pero lo pone de una manera así que parece convincente, ¿ya? Diciendo que los pioneros no habían entendido una cierta palabra de esa manera y por lo tanto no puede significar eso, aunque toda la evidencia habla en contra de ello. Habilidad del uso de la palabra. De ahí que las lenguas de los animales sacrificados le fueran ofrecidas, las lenguas para el uso de la lengua. Siguiente página. Esas cualidades estaban combinadas con otras parecidas, tales como la astucia, como tanto en las palabras como en las acciones, e incluso el fraude, el perjuicio y la inclinación al robo. Los actos de ese tipo eran cometidos por Hermes, siempre con cierta habilidad, destreza e incluso elegancia. Según el prominente folclorista Meletinsky, Hermes es un tramposo deificado. Queridos hermanos, los que han redactado esa definición de Hermes aquí en Wikipedia no han tenido en mente que aquí hay una relación en el uso y la interpretación del texto bíblico a través de una metodología histórica crítica y de esa hermenéutica y la relación que eso tiene con el carácter que aquí vemos escrito de esa figura en la mitología. Concedía los poderes que él mismo poseía a los hermanos mortales y héroes que gozaban de su favor, así como a todos los que tenía bajo su especial protección o eran llamados hijos suyos. Entonces continuamos aquí con el texto de Cottrell, porque lo que Cottrell hace ahora es el defender ese método histórico crítico y realmente atacar ese otro método. A menos que nosotros como adventistas del séptimo día solucionemos dicho problema en hermenéutica bíblica, existe el inevitable potencial de que hayan dos organizaciones adventistas. Interesante la conclusión a la cual él llega. Cottrell dice, se escribe así, y hay otro pionero Cottrell que vivía durante el tiempo de Elena White, y no es ese, el mismo. Cottrell dice que si nosotros dejamos que existen dos metodologías en nuestra iglesia, método histórico crítico usado por algunos y todavía ese método texto de prueba usado por otros, eso tiene el potencial de dividir la iglesia. Es de ahí que muchas veces se les acusa a nosotros, a mí, a otros que usan ese método, que nosotros separamos la iglesia. Porque las conclusiones son diferentes a las conclusiones que han llegado los teólogos hoy en día. Pero querido hermano, ese método siempre ha sido ahí desde el comienzo de nuestra fe. Ya vamos a ver cómo Elena White defiende ese método. Ese es el método que deberíamos usar y ese es el método que llegó a entender a través de ese método. Solamente tú puedes llegar a entender lo que está escrito aquí.
El otro método no te lleva, vamos a ver eso, no te lleva al entendimiento de los 2300 años. Y las otras profecías tampoco. Entonces lo que dice Cottrell, aquí hay una separación y eso va a separar nuestra iglesia. Sí. Lo que recientemente, estamos en el año 1935, se empezó a introducir a nuestra iglesia, lo que tiene su historia ya aquí, en la preparación de esa obra destructiva, esto va a separar a nuestra iglesia. Esto es algo que yo también entiendo así. Pero él continúa y dice, una de las metodologías, ahora él dice, es para personas de mente abierta que basan sus conclusiones en principios bíblicos, dice él, y otra para personas de mente cerrada. Obviamente quiere decir que los que usan el método de texto de prueba tienen una mente cerrada. Pobres, realmente no llegan a entender mucho, no son muy inteligentes, y esos son aquí con la mente abierta. No tienen miedo. Esos aquí se quieren aferrar a algo viejo y no saben que en realidad están en la oscuridad, mientras aquellos son los con la mente abierta. Demasiado abierta, yo diría. De la mente abierta que se sienten más seguros con una interpretación bíblica inmadura, esos con la mente cerrada, que se sienten más seguros con una interpretación bíblica inmadura, literal y autoritaria. Autoritaria. Eso significa solamente eso. No hay aquí discusión, no hay diferentes ideas, no podemos llegar a unas nuevas ideas. No, aquí hay una mente cerrada, hay una mente autoritaria, literal, tal cual como está escrito, debe significar esto. ¿Por qué se entiende de maneras tan diferentes un trozo literario tan importante e influyente? ¿Es la Biblia una especie de oráculo délfico que puede significar lo que la persona desea? He puesto aquí una nota de pie. El oráculo de Delfos fue un gran recinto sagrado dedicado al dios Apolo, al que acudían los griegos para preguntar a los dioses sobre cuestiones inquietantes. Y entonces esa respuesta era dada, pero la respuesta era dada a través de unas mujeres que trabajaban allá. Y las respuestas fueron dadas por las mujeres muchas veces en forma de poema y siempre en forma no muy directa, o sea, no muy clara, como había que interpretar. Se necesitaba la hermenéutica para entender qué quería decir. O sea, básicamente, así como hoy son esos en la astrología, ¿no? Hay en los diarios las notas sobre los signos astrológicos, qué significan eso. Ese texto puede significar 1000 cosas, muchas veces. Y según uno lo quiere ver, llega a una interpretación de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a sus miedos. Entonces él dice aquí, ¿es la Biblia una especie de oráculo délfico que puede significar lo que la persona desea? Tratando de decir que los del método texto de prueba están haciendo eso. Al contrario, los escritores bíblicos enviaban mensajes explícitos a particulares personas en el contexto de específicas circunstancias históricas. Y querido hermano, querida hermana, creo que aquí ya tenemos un gran problema. Según Cottrell, los escritores bíblicos enviaban mensajes explícitos y particulares a particulares personas en el contexto específico de circunstancias históricas. Entonces, cuando Jeremías escribió para su pueblo, ni siquiera para los 10 tribus de arriba que ya no estaban, sino a la gente ahí en Jerusalén, tal vez solamente a aquellos que él conocía, tal vez que estaban en su nivel social, tal vez aquellos que le seguían, a los otros no. Y eso, para ese tiempo, eso era el mensaje.
es obvio que Daniel no escribió solamente para su generación, para su gente, para los hebreos que estaban ahí con él en aquel tiempo. Querido hermano, aquí tenemos una idea y de ahí origina esa es la explicación del método histórico crítico. Tú tienes que entender el texto del profeta como fue escrito en su tiempo para su gente. Eso no es lo que entiende la Biblia. La Biblia es un texto que ha sido escrito por hombres, pero guiados por el Espíritu Santo, y es un libro que ha sido escrito para la eternidad. Puede ser entendido, aplicado directamente a la vida de los que vivían 1700 y a los que viven en el año 2013. Lógicamente hay profecías que a veces se aplican específicamente a una fase, que puede ser que todavía no es ahora, o que puede ser que ya ha pasado, pero también eso revela el texto bíblico. Y ante todo, muchas de las fases de las historias bíblicas se repiten, y no solamente en una forma de una lección moral, sino realmente en una forma de eventos que tienen que acontecer. Esos son los estudios que presentamos y que la semana que viene, en 2 semanas, va a presentar el hermano Noel de Rosal aquí también en ese lugar. Entonces estén atentos para los que hablan español y quieren estudiar esa línea de reforma. El hermano Noel va a compartir eso con ustedes. Continúa, existen 2 maneras principales de métodos mediante los cuales se lee y se entiende la Biblia. Esos 2 métodos ven a la Biblia desde direcciones opuestas y a menudo conclusiones opuestas en cuanto a su significado. Uno la lee desde la perspectiva de lo que sus palabras, traducción, significan hoy para nosotros, desde nuestra actual perspectiva de la vida, sociedad, cultura, historia de la salvación y el mundo, como si los escritores nos tuvieran en mente mientras escribían. Claro que el escritor nos tuviera en mente. Nos tuvo en mente, el escritor era el Espíritu Santo. Él nos tenía en mente, por supuesto que sí. Él escribió para nosotros. Él dejó que el escritor, que tomó la pluma en las manos, que probablemente no siempre ha sido la persona que lleva el nombre del libro, sino un escritor empleado que escribía que el autor o el profeta le dictaba. Bueno, claro que esos han sido escritos para nosotros, pero según Cottrell no. El otro método lee la Biblia buscando el significado que el escritor se propuso transmitir desde su perspectiva de la vida, sociedad, cultura, historia de salvación y el mundo. Y según sus contemporáneos entenderían lo escrito. Ok. Y esos son esos 2 métodos. Siguiente página. Tenemos aquí un texto del Conflicto de los Siglos, dice en la página 11, la circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. Entonces, ¿quién es aquel que facilita el entendimiento? Es el Espíritu. ¿Quién es aquel que inspiró la Biblia, que dirigió lo que se debería escribir? El Espíritu. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la persona que realmente que juega el papel crucial en todo eso. Es tan fácil realmente entender la Biblia si tú estás en conexión con el Espíritu Santo y Él te dirige a través del estudio. Mientras que si tú usas el método histórico crítico, tú vas a tener algunos otros requisitos que el Espíritu Santo no te da así nomás.
ni te podría dar así nomás, ni te quisiera dar, porque realmente ese método no necesita el Espíritu Santo. Lo necesita así como una excusa. Y claro que los que promueven el método histórico crítico dicen que se necesita orar, se necesita la guía del Señor, el Espíritu Santo, etc. Pero en realidad una vez que se cumplió con eso, la mente va sola y según la capacidad que tiene, la erudición que tiene, va a entender y estudiar el texto. Poner aquí las clasificaciones que él da, los dos métodos como son. No tenemos tanto tiempo para entrar en todo eso. Pero otro texto yo quiero colocar aquí del Espíritu y Profecía. Mensajes Selectos, tomo 2, página 116. Mejor preparado, dice en la siguiente página. No he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Estaba presentando al hermano D un mensaje que el Señor me había dado para él. Los conceptos particulares que él sostiene son una mezcla de verdad y el error. Bueno, eso es típicamente satánico. Él mezcla eso, mucha verdad, un poco de error. Si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Ese pueblo que fue llamado de entre las otras iglesias, una obra que comenzó en 1798, que tenía el primer mensaje angélico, 1840, que produjo o que tenía que salir, desatarse de Babilonia, de las otras iglesias protestantes, y que finalmente formó Israel espiritual en 1844, esa es la experiencia aquí que Lena White está diciendo. Si este hermano D, o si usted hermano, si yo hermano, tuviésemos esa experiencia, como dice, esa experiencia, si hubiera pasado por la experiencia del pueblo de Dios, a medida que Él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Esa experiencia de ese pueblo aquí no conocía el método histórico crítico. No lo usaban, no lo tenían en sus rangos. Pero Lena White dice, si tuviésemos esa experiencia, estaríamos mejor preparados para aplicar la Escritura. Ese pueblo aquí ha usado el método de texto de prueba. Con ese método, solamente porque eso es el método que usa el Espíritu Santo, ese método necesitas para aplicar y entender la Escritura. Tan claro y tan fácil es. Ok. El siguiente texto continúa. Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo de la gente, la verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía, se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que, en su experiencia, estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel,
no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Otra vez, Elena de White aquí defiende a los que han tenido esa experiencia de esos años, cuando se proclamó el primero, segundo, tercer mensaje angélico. Querido hermano, tú y yo podemos y necesitamos entrar también en esa experiencia. Si nosotros fundamos nuestra fe en la experiencia de ese tiempo, nosotros no seríamos tan fáciles para caer en el error. Y aquí, no por nada tenemos todo el tiempo esos dos diagramas, porque esos dos diagramas resuman lo que ellos han vivido allá. Esto es a lo cual se refiere Elena White. Los que se basan en ello no van a tener problemas. Y queridos hermanos, de ahí viene esa posición, esa actitud que a Cottrell no le gustó, que son autoritarios, que así tiene que ser. Sí, la Biblia es autoritaria. Lo que aquí está fundamentado así es, eso es la verdad. Ha sido guiado por la mano del Señor, dice Elena White, y no debería ser alterado. ¿Por qué? Porque Dios lo guió, porque no hay aquí necesidad de cambiar. Alterar esto sería realmente un sacrilegio. Entonces, autoritariedad es bueno. Nos ayuda, ¿no es cierto?, a saber lo que significa el años 508 y que eso es el comienzo del continuo, por ejemplo. Pero Cottrell dice, y ustedes ya ven aquí la debilidad de su pensamiento, el proceso revelatorio consistió de factores divinos y humanos similares a la divinidad y humanidad de Jesús. Ahora él habla de cómo se escribió la Biblia. Cristo era divino, Cristo era Jesús, así también había dos factores en la ejecución del texto bíblico. El negar la divinidad o la humanidad de la Biblia es tan censurable como negar que ambas existen en la persona de Jesús. La única forma objetiva de reconocer y entender el balance entre factores divinos y humanos en el proceso revelatorio es observarlos en la operación de la misma Biblia. Esto es lo que tiene que hacer el método histórico crítico. Tú tienes que encontrar qué es lo humano aquí en la Biblia y qué no se puede realmente aceptar y qué hay que descartar o que corregir, y qué es lo divino. Lamentablemente para Cottrell y para los que defienden el método histórico crítico, la Biblia no es un libro que tú puedes basar, sobre el cual tú puedes basar tu fe por completo. Necesitas tener una actitud de crítica referencia a la Biblia por los factores humanos que aquí están adentro, lamentablemente. Esto no es lo que yo creo, pero eso es lo que Cottrell dice. Bueno, ya estamos llegando al fin de nuestra hora. Vamos en la siguiente hora a presentar más algunos puntos de esa posición. Y vamos a dar aplicación a ello. Vamos a ver que hay resultados graves y creo que ahí podemos un poco cerrar todo ese cuadro de esa semana de estudio para ver por qué nosotros estamos ahí en el punto que estamos, y creo que se pueden aclarar muchas situaciones que nosotros como iglesia vivimos y observamos. Agradecemos al Señor porque Él no usa ese método complicado y humano. Nuestro querido Señor, te agradecemos porque tú nos has dado a alguien que nos ayuda a entender la Biblia. El Espíritu Santo está a la disposición con amor y ansiedad y paciencia. Nos quiere entender, hacer entender y abrir la Sagrada Escritura, que ha sido escrito todo según tu voluntad, que no abarca el elemento humano de manera que no deberíamos confiar o críticamente analizar y tratar de entenderlo. Queridos hermanos, querido Señor, quiero pedir para todos los hermanos que han escuchado, que toman estas palabras,
las investigan y ven cómo debería ser todo aplicado para nuestro bien en nuestras vidas. Ayuda en ello, querido Señor. Eso te pido y te agradezco por Cristo Jesús. Amén.